Imagina caminar por las calles de la Francia ocupada, donde cada esquina esconde un informante. Cada sombra podría ser un agente de la Gestapo. Ahora imagina hacer esto siendo una mujer estadounidense con una pierna de madera, sabiendo que tu nombre encabeza la lista de los más buscados por los nazis. Esta es la historia de Virginia Hall, la espía que los alemanes llamaban la mujer más peligrosa de toda Francia. Los nazis la buscaban desesperadamente, ofreciendo recompensas por su captura, pero nunca pudieron atraparla. ¿Cómo logró esta mujer con discapacidad burlar al sistema de inteligencia más temido de Europa durante la Segunda Guerra Mundial? Al final de este relato, descubrirás cómo una mujer que los diplomáticos consideraban inútil por su condición física se convirtió en la pesadilla del Tercer Reich. En 1942, Francia era un país dividido y humillado. Al norte, los alemanes controlaban París y las regiones industriales con puño de hierro, mientras que al sur, el régimen colaboracionista de Vichy hacía el trabajo sucio para Hitler. Las redadas eran constantes, los judíos eran deportados y cualquier sospecha de resistencia se pagaba con tortura y muerte. Los nazis habían perfeccionado un sistema de control tan eficiente que parecía imposible desafiarlo. En este escenario desolador, donde la esperanza se desvanecía día tras día, una figura improbable estaba a punto de demostrar que el imperio nazi no era invencible. Virginia Hall no había nacido para ser espía. Proveniente de una familia adinerada de Baltimore, su sueño era ser diplomática, pero el Departamento de Estado norteamericano la rechazó repetidamente. No porque careciera de talento, hablaba 5 idiomas con fluidez, sino por algo que escapaba a su control. Era mujer en un mundo dominado por hombres, y para empeorar su situación, en 1933 sufrió un accidente mientras cazaba en Turquía. Su escopeta se disparó accidentalmente, destrozándole la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Los médicos tuvieron que amputársela, y desde entonces caminaba con una prótesis de madera que ella misma apodó cariñosamente Cuthbert. Para cualquiera, este habría sido el fin de sus aspiraciones internacionales, pero Virginia no era cualquiera. Cuando los nazis invadieron Francia en 1940, ella estaba trabajando como conductora de ambulancia. Mientras otros americanos huían, Virginia vio una oportunidad. El recién formado Ejecutivo de Operaciones Especiales, SOE, británico, una organización secreta creada por Winston Churchill para incendiar Europa con sabotaje y resistencia, estaba desesperado por reclutar agentes. No les importaba si eras mujer o tenías una discapacidad, solo les importaba tu valor y tu inteligencia. Así fue como Virginia Hall, rechazada por su propio país, se convirtió en la primera mujer enviada por los británicos a la Francia ocupada. Sin entrenamiento formal en espionaje, con una discapacidad que la hacía inmediatamente reconocible, y en un país donde cada desconocido podría ser un traidor, Virginia estaba a punto de emprender la misión más peligrosa posible. Lo que los nazis no sabían es que esta mujer estadounidense con una pierna de madera estaba a punto de construir la red de resistencia más efectiva de toda Francia, y que su nombre pronto se convertiría en un susurro de terror entre los oficiales de la Gestapo. Antes de convertirse en la espía más buscada de Francia, Virginia Hall había sido una joven privilegiada con una educación exquisita en las mejores escuelas de Europa y Estados Unidos. Nacida en Baltimore en 1906, era conocida por su inteligencia aguda y su espíritu indómito. Sus padres soñaban con verla casada con algún hombre de buena familia, pero Virginia tenía otras ambiciones. Había estudiado en Radcliffe y la Sorbona, dominaba francés, italiano, alemán y ruso, y estaba determinada a forjar una carrera en el servicio diplomático. El mundo estaba cambiando rápidamente en los años 30, con el ascenso del fascismo en Europa, y Virginia quería estar en el centro de la acción, no observando desde la seguridad de una mansión en Maryland. El accidente que le costó su pierna en 1933 habría destruido el espíritu de muchos, pero para Virginia fue solo un obstáculo más que superar. Después de meses de rehabilitación,
aprendió a caminar nuevamente con una prótesis rudimentaria de madera y metal que pesaba 7 kilos. El dolor era constante, especialmente en invierno cuando el frío hacía que el muñón se hinchara y sangrara. Aún así, Virginia regresó al trabajo consular en Venecia y luego en Estonia, solo para descubrir que el Departamento de Estado tenía una política no escrita. Las personas con discapacidades físicas no podían ser oficiales diplomáticos. Le ofrecieron un puesto de secretaria permanente, un insulto que Virginia rechazó con dignidad. «Prefiero estar en el campo de batalla que atrapada detrás de un escritorio», le escribió a su madre en 1939, sin imaginar cuán profética sería esa declaración. Cuando los tanques alemanes avanzaron sobre Polonia en septiembre de 1939, Virginia se encontraba en París. En vez de regresar a la seguridad de Estados Unidos, se unió al servicio de ambulancias americano como conductora voluntaria. Durante la caída de Francia en junio de 1940, evacuó soldados heridos bajo fuego enemigo, demostrando un valor que llamaría la atención de George Bellows, un reclutador del PSOE que operaba encubierto en la Embajada Británica en España, donde Virginia había huido tras la ocupación. «Tenemos trabajo para alguien con sus habilidades», le dijo Bellows, ofreciéndole la oportunidad de regresar a Francia como agente secreta. Sin pensarlo 2 veces, Virginia aceptó. El entrenamiento de Virginia en Inglaterra fue brutalmente corto. Apenas 6 semanas para aprender código Morse, técnicas de sabotaje, cómo manejar explosivos, tácticas de evasión y supervivencia. Los instructores dudaban que una mujer con una pierna amputada pudiera sobrevivir en territorio ocupado, pero el jefe de operaciones especiales los silenció. «La señorita Hall conoce Francia mejor que cualquiera de ustedes, y más importante aún, los franceses confiarán en ella precisamente porque nadie sospecharía que una mujer con discapacidad pueda ser una espía». Así, en agosto de 1941, Virginia Hall se convirtió en la primera agente femenina del PSOE enviada a la Francia ocupada, bajo la identidad falsa de Brigitte Leconte, una periodista del New York Post. Virginia desembarcó en Bretaña una noche sin luna, transportada por un pequeño pesquero que usualmente llevaba sardinas, no espías. Con solo una maleta que contenía un transmisor de radio, códigos cifrados y 10.000 francos en efectivo, su misión parecía imposible: establecer una red de inteligencia en Lyon, reclutar y entrenar miembros de la resistencia, organizar sabotajes contra infraestructuras alemanas y crear rutas de escape para pilotos aliados derribados. Todo esto mientras evadía a la Gestapo y a la policía de Vichy, que ya habían comenzado a sospechar de extranjeros que hacían demasiadas preguntas. Lo que los nazis no sabían es que la mujer coja que acababa de entrar en su territorio iba a convertirse en su peor pesadilla. Un fantasma que los atormentaría durante años y que jamás lograrían capturar. Lyon, la antigua capital gastronómica de Francia, se había convertido en un nido de víboras bajo la ocupación. El Hotel Terminus, un elegante edificio de la Belle Époque, funcionaba ahora como cuartel general de la Gestapo, donde el infame Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon, dirigía los interrogatorios. Las calles estaban vigiladas por patrullas alemanas y colaboradores franceses ávidos de recompensas. En este escenario hostil, Virginia estableció su base de operaciones en un apartamento modesto cerca de la Place Bellecour, haciéndose pasar por una periodista estadounidense neutral. Durante el día, frecuentaba los cafés donde oficiales alemanes y colaboracionistas bebían y hablaban demasiado. Por las noches, transmitía la información recopilada a Londres utilizando su radio clandestina, sabiendo que los alemanes podían triangular su señal en menos de 20 minutos. Un error, una transmisión demasiado larga, y terminaría en las celdas del Hotel Terminus. La primera red de resistencia que Virginia construyó recibió el nombre en clave de Heckler. No era fácil reclutar en una sociedad donde la desconfianza reinaba y donde los delatores podían ganar lo suficiente para alimentar a su familia durante meses simplemente señalando a un sospechoso.
Virginia desarrolló un talento para identificar a los franceses que, bajo su aparente colaboración, ocultaban un odio profundo hacia los ocupantes. Un camarero que servía con una sonrisa a los oficiales alemanes mientras escuchaba sus conversaciones. Una prostituta que atendía a oficiales de alto rango y memorizaba documentos dejados descuidadamente sobre las mesitas de noche. Un farmacéutico cuya esposa judía había sido deportada y que ahora preparaba venenos en lugar de medicinas. Persona a persona, Virginia tejió una red invisible que pronto contaría con más de 30 agentes activos, todos desconocidos entre sí, todos reportando solo a ella. El invierno de 1941 a 1942 fue especialmente cruel. El frío extremo hacía que el muñón de Virginia se hinchara dentro de su prótesis, causándole un dolor constante que disimulaba con una sonrisa mientras coordinaba operaciones cada vez más audaces. Bajo su dirección, su red saboteó líneas ferroviarias, voló puentes estratégicos y transmitió información sobre movimientos de tropas que permitió a los bombarderos británicos atacar con precisión quirúrgica. Pero su mayor logro fue establecer el primer circuito de evasión efectivo, una ruta secreta que permitía a pilotos aliados derribados y prisioneros escapados atravesar los Pirineos hasta España. Para finales de 1942, más de 50 aviadores debían sus vidas a la red que Virginia había construido desde cero, un logro que le valió el apodo de Madonna de la evasión entre los agentes aliados. La Gestapo comenzó a notar patrones inquietantes. Los sabotajes aumentaban, los informantes aparecían muertos y los prisioneros se evaporaban. Algo o alguien estaba coordinando estas actividades con una eficiencia alarmante. Las sospechas iniciales recayeron sobre oficiales franceses o antiguos militares, nunca sobre una mujer estadounidense con una discapacidad. Pero Klaus Barbie, con su instinto depredador, comenzó a conectar los puntos. Interceptaron mensajes codificados que mencionaban a una operadora llamada Artemis, el nombre en clave de Virginia. Interrogatorios brutales revelaron fragmentos sobre una mujer americana. Y entonces, en noviembre de 1942, cuando Estados Unidos finalmente entró en guerra contra Alemania, la situación de Virginia cambió drásticamente. Ya no podía mantener la farsa de periodista neutral. Ahora era oficialmente una enemiga, una agente de un país beligerante. El cerco se estrechaba. La Gestapo comenzó a distribuir carteles con una descripción vaga pero inquietantemente precisa. La mujer estadounidense con la pierna coja es una de las espías aliadas más peligrosas. Debemos encontrarla y destruirla. Barbie ofreció una recompensa de 5 millones de francos por su captura, viva o muerta. Los agentes alemanes recibieron una orden directa: buscar a cualquier mujer que cojeara. Virginia, que hasta entonces había utilizado su discapacidad como una perfecta cobertura, ¿quién sospecharía de una mujer con una pierna amputada? Ahora se enfrentaba a una paradoja mortal. La característica que la había hecho invisible se convertía en el rasgo que la hacía más reconocible. Era hora de desaparecer, pero Virginia Hall no tenía intención de abandonar Francia. En lugar de huir, planeaba su movimiento más audaz hasta la fecha. Diciembre de 1942 marcó un punto de inflexión en la Guerra de las Sombras que Virginia libraba en Lyon. El desembarco aliado en el norte de África había provocado que Hitler ordenara la ocupación total de Francia, acabando con la farsa del gobierno independiente de Vichy. Los controles se intensificaron, y la Gestapo, ahora con recursos ilimitados, concentró sus esfuerzos en capturar a la misteriosa espía americana. Virginia sabía que cada día que permanecía en Lyon aumentaba el riesgo no solo para ella, sino para toda su red. Pero marcharse significaba abandonar a decenas de agentes que dependían de sus instrucciones y del equipo que solo ella podía proporcionarles. La decisión llegó una noche helada cuando su casera le susurró: «Madame, 2 hombres con abrigos de cuero han estado haciendo preguntas sobre usted en el mercado». Era la señal que temía. Con solo lo esencial en un bolso
y su preciado transmisor envuelto en periódicos viejos, Virginia abandonó su apartamento esa misma noche, iniciando una peligrosa odisea a través de la Francia ocupada. Lo que siguió fue una demostración asombrosa de determinación. En lugar de buscar la ruta más segura hacia España o Suiza, Virginia se dirigió al corazón de la Francia rural, donde las montañas y bosques ofrecían refugio a los maquis, grupos de resistencia formados principalmente por jóvenes que huían del servicio laboral obligatorio en Alemania. Durante semanas viajó solo de noche, a menudo a pie, soportando dolores insoportables cuando su prótesis rozaba contra su piel llagada. Utilizó una docena de identidades diferentes, transformándose en una viuda de guerra, una campesina, incluso en una anciana vendedora de quesos. En cada pueblo, establecía contacto con simpatizantes de la resistencia mediante frases en clave cuidadosamente memorizadas. «Busco noticias de mi sobrino Pierre, que trabajaba en Lyon», decía, y si la respuesta incluía la palabra primavera, sabía que estaba entre amigos. La frontera española representaba la única esperanza de escape, pero los Pirineos en pleno invierno eran un desafío mortal incluso para montañistas experimentados y mucho más para una mujer con una pierna artificial. Sin embargo, Virginia no tenía alternativa. La red de evasión que ella misma había creado ahora se ponía a prueba con su propia fundadora como pasajera. Su guía, un contrabandista vasco que no sabía que llevaba a la espía más buscada de Francia, quedó asombrado por su resistencia. Durante 3 días, escalaron por pasos nevados y desfiladeros traicioneros. Cuando su pierna artificial quedaba atrapada entre rocas o se hundía en la nieve profunda, Virginia se negaba a descansar. «Los alemanes no esperan. Nosotros tampoco», respondía ante cualquier sugerencia de hacer una pausa. En una ocasión, el guía la encontró masajeando su muñón ensangrentado durante una breve parada. «Mademoiselle, esto es una locura. Podemos esperar hasta la primavera», sugirió. Virginia simplemente ajustó su prótesis y se levantó. «La primavera llegará demasiado tarde para los hombres que dejé atrás». El 21 de enero de 1943, Virginia cruzó la frontera española, pero su odisea estaba lejos de terminar. La España de Franco, aunque oficialmente neutral, simpatizaba con el Eje y cooperaba frecuentemente con la Gestapo. Virginia fue detenida y encarcelada brevemente como extranjera indocumentada. Solo la intervención discreta del cónsul británico en Barcelona, alertado por mensajes cifrados de Londres, logró su liberación. Semanas más tarde, Virginia llegó a Londres, donde esperaba un recibimiento de heroína. En cambio, encontró burocracia y cierto desdén. Sus superiores del PSOE, mientras reconocían su valentía, mostraron escepticismo ante sus informes sobre la creciente eficacia de la resistencia francesa. Algunos oficiales veteranos insinuaron que su condición de mujer le hacía exagerar los logros de sus redes. Incluso su solicitud de ser enviada de vuelta a Francia fue recibida con risas incrédulas. «Madame, usted es demasiado reconocible». «Sería un suicidio», le explicó su oficial de enlace. Para Virginia, sin embargo, el rechazo solo reforzaba su determinación. Si el PSOE británico no la enviaría de vuelta, buscaría otra organización que lo hiciera. La guerra estaba lejos de terminar y ella no había sobrevivido a la Gestapo y cruzado los Pirineos con una pierna de madera solo para ser relegada a un escritorio en Londres. Mientras los planificadores aliados comenzaban a diseñar la invasión de Europa, Virginia Hall ya estaba trazando su propio plan para regresar al campo de batalla. Lo que los oficiales británicos y alemanes no comprendían era que la cojita americana, como la llamaban despectivamente, era probablemente el agente más peligroso que cualquiera de los dos bandos había producido. Y lo más sorprendente estaba aún por venir. La frustración de Virginia en Londres duró poco. En abril de 1943, mientras el PSOE debatía sobre su futuro, un nuevo jugador entró en el tablero del espionaje, la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, precursora de la CIA, dirigida por el legendario Wild Bill Donovan.
A diferencia de los británicos, los americanos no subestimaron a Virginia. Cuando Donovan revisó su expediente, comentó: «Esta mujer ha hecho más por la guerra que muchos batallones». 3 semanas después, Virginia se encontraba en un apartamento discreto de Washington, D.C., donde el propio Donovan le ofreció unirse a la OSS y regresar a Francia. El plan era tan audaz como peligroso. Virginia sería lanzada en paracaídas en el centro de Francia, no para reconstruir su antigua red en Lyon, ahora completamente comprometida, sino para organizar y armar a los maquis dispersos en preparación para la inminente invasión aliada. Sin dudarlo, Virginia aceptó, con una única condición: no me envíen en paracaídas. Con mi pierna, el aterrizaje sería complicado. El entrenamiento de Virginia con la OSS reveló una faceta sorprendente. Además de sus habilidades como organizadora e informante, demostraba un talento natural para el combate. Aprendió a manejar con precisión una Colt 45, a fabricar bombas con materiales cotidianos y a matar silenciosamente con un cuchillo de combate. Sus instructores, muchos de ellos veteranos escépticos, quedaron impresionados. «No es solo su memoria o inteligencia», escribió uno de ellos, «es su frialdad bajo presión. Muchos hombres se quiebran donde ella simplemente sonríe». Virginia, que ahora operaba bajo el nombre en clave Diane, pasó 3 meses absorbiendo conocimientos que la convertirían no solo en una espía, sino en una auténtica guerrillera. La historia oficial diría que fue entrenada como operadora de radio, un papel adecuado para una mujer. La realidad era que estaba siendo preparada para comandar unidades de combate en territorio enemigo, una función que oficialmente estaba reservada exclusivamente para hombres. El regreso de Virginia a Francia el 21 de marzo de 1944 fue tan discreto como ingenioso. Disfrazada como una anciana campesina francesa, desembarcó de un pesquero británico en la costa de Bretaña. Su cabello teñido de gris, dientes manchados artificialmente y un rostro envejecido con maquillaje teatral la hacían irreconocible. Incluso había aprendido a caminar de manera diferente, minimizando su cojera característica. Su nueva identidad era Marcelle Montagne, una viuda de Vichy que había perdido a sus hijos en los bombardeos aliados. Esta historia no solo explicaba su acento, supuestamente del sur de Francia, sino que la posicionaba como aparentemente hostil a los aliados, una cobertura perfecta. Con esta identidad, se instaló en un pueblo llamado Le Chambon-sur-Lignon, conocido por su resistencia pasiva y por esconder a judíos perseguidos. Allí, Virginia estableció su base de operaciones en un granero abandonado donde instaló un transmisor de radio y comenzó a reclutar. A diferencia de su trabajo anterior en Lyon, la misión de Virginia ahora era mucho más militarizada. Bajo su dirección, grupos dispersos de resistentes se transformaron en unidades de combate disciplinadas. Organizó la recepción de lanzamientos aéreos que proporcionaron armas, explosivos, medicinas y dinero. Entrenó personalmente a docenas de hombres y mujeres en tácticas de guerrilla, sabotaje y comunicaciones seguras. Para junio de 1944, coordinaba las actividades de más de 1.500 miembros de la resistencia, distribuidos en un área de 500 kilómetros cuadrados. Su red, codificada como Dragoon, se convirtió en una de las más efectivas de toda Francia, responsable de la destrucción de puentes vitales, líneas ferroviarias y centrales eléctricas que paralizaron el movimiento de refuerzos alemanes hacia Normandía después del día D. Más impresionante aún, Virginia realizaba todo esto mientras evadía constantemente a los cazadores de la Gestapo, que habían reanudado la búsqueda de la dama coja con renovado vigor. El precio por la cabeza de Virginia aumentó a 10 millones de francos, una suma astronómica en 1944. Barbie, obsesionado con capturarla, había enviado agentes encubiertos que se hacían pasar por pilotos aliados derribados o judíos perseguidos buscando ayuda. En una ocasión, Virginia estuvo a punto de ser capturada cuando un colaborador la reconoció en un mercado. Solo la rápida intervención de su guardaespaldas, un exboxeador de la resistencia que noqueó al informante,
y lo hizo desaparecer en el bosque, evitó el desastre. El estrés constante era agotador. Virginia dormía raramente más de 3 horas seguidas, cambiaba de ubicación cada pocos días y mantenía un régimen estricto de seguridad que a veces parecía rayar en la paranoia. Sin embargo, como ella explicaría más tarde, no es paranoia cuando realmente te están buscando. Su vida pendía de un hilo, pero a medida que las tropas aliadas avanzaban a través de Francia, Virginia sentía que la victoria estaba al alcance. Lo que no sabía era que enfrentaría su mayor desafío justo cuando la liberación parecía más cercana. El verano de 1944 marcó el punto álgido de la guerra en Francia. Mientras los aliados avanzaban desde Normandía, las unidades de Virginia intensificaron sus ataques. Sus maquis ya no operaban como simples saboteadores, sino como una fuerza militar organizada que atacaba guarniciones alemanas, emboscaba convoyes y liberaba pequeñas poblaciones. La táctica de pegar y correr que Virginia había perfeccionado resultaba devastadora. Sus unidades golpeaban objetivos alemanes y desaparecían en los densos bosques antes de que llegaran los refuerzos. Cada acción estaba meticulosamente planificada para maximizar el daño y minimizar las bajas propias. Virginia había establecido un sistema de inteligencia tan eficaz que a menudo conocía los movimientos alemanes antes que los propios comandantes locales. Desde su centro de operaciones móvil, un viejo camión de granja modificado para ocultar su radio y armamento, orquestaba una sinfonía de destrucción que dejaba perplejos a los oficiales nazis, que no podían concebir que semejante campaña militar fuera dirigida por una mujer. El éxito, sin embargo, trajo consecuencias. Furioso por la creciente actividad guerrillera, Hitler ordenó a las SS implementar una política de represalias brutales. Por cada soldado alemán muerto, 10 civiles franceses serían ejecutados públicamente. Esta directiva puso a Virginia ante un terrible dilema moral. Cada operación exitosa podría ahora resultar en masacres de inocentes. En lugar de frenar sus actividades, Virginia adaptó su estrategia con una astucia despiadada. Ordenó que las operaciones se concentraran en áreas alejadas de centros poblados y que cada ataque fuera acompañado por la distribución de panfletos explicando que las represalias solo acelerarían la derrota de Alemania. Más controvertido aún, autorizó la eliminación selectiva de informantes conocidos y colaboracionistas, razonando que era preferible la muerte de aquellos que habían elegido traicionar a Francia que la de civiles inocentes. Esta guerra sucia pesaría en su conciencia por el resto de su vida. Pero en el contexto desesperado de la Francia ocupada, tales decisiones eran cotidianas. Agosto trajo un nuevo desafío cuando la Gestapo capturó y torturó a uno de sus lugartenientes, quien reveló detalles parciales sobre la ubicación del cuartel general móvil de Virginia. Con solo 30 minutos de advertencia antes de una redada inminente, Virginia organizó una evacuación relámpago. Bajo su dirección, su equipo central, 12 hombres y mujeres dedicados que conocían su verdadera identidad, quemó documentos sensibles, enterró el dinero y las armas de repuesto y se dispersó siguiendo rutas de escape preestablecidas. Virginia fue la última en partir, después de asegurarse de que no quedaba ninguna evidencia comprometedora. Apenas había recorrido 2 kilómetros cuando vio las luces de los vehículos alemanes convergiendo sobre la granja abandonada. Durante las siguientes 48 horas, Virginia y su equipo se movieron constantemente, durmiendo en graneros, cuevas y cobertizos, mientras unidades de las SS peinaban el área con perros rastreadores. Lo que salvó a Virginia no fue solo su astucia, sino la lealtad inquebrantable de los campesinos locales, quienes, arriesgando sus vidas, proporcionaron información falsa a los alemanes y escondieron a los fugitivos. Esta persecución coincidió con el momento más crucial de la guerra en Francia, el desembarco aliado en Provenza, conocido como Operación Dragún. Para Virginia, esta invasión secundaria, eclipsada en los libros de historia por el día D, era vital. Sus redes habían pasado meses recopilando información sobre las defensas costeras alemanas y transmitiendo estos datos
a los planificadores aliados. Cuando las tropas estadounidenses y francesas libres asaltaron las playas del Mediterráneo el 15 de agosto, encontraron defensas debilitadas y desorganizadas, en gran parte gracias al trabajo de Virginia y sus equipos. Más importante aún, cuando los alemanes intentaron enviar refuerzos desde el interior, se encontraron con puentes destruidos, carreteras minadas y emboscadas constantes, organizadas por los maquis bajo el mando de Virginia. Un general alemán capturado comentaría más tarde con amargura: una invasión es algo contra lo que puedes luchar, pero cuando el país mismo se vuelve contra ti, la derrota es inevitable. A finales de agosto, mientras la liberación avanzaba, Virginia se enfrentó a una decisión inesperada. Un oficial de la OSS, recién llegado con las tropas de invasión, le entregó órdenes de Washington. Debía ser evacuada inmediatamente a Inglaterra y luego a Estados Unidos. Sus superiores consideraban que había cumplido más allá de cualquier expectativa razonable y temían que su captura en las caóticas semanas finales de la ocupación sería un golpe propagandístico para los alemanes. Virginia leyó las órdenes y, en un acto de insubordinación que podría haberle costado su carrera, las ignoró. «La guerra no ha terminado», escribió en su respuesta codificada a Washington, «y yo no he terminado con ella». En lugar de regresar a la seguridad, Virginia marchó hacia el peligro, dirigiendo a sus maquis hacia el norte para unirse a la liberación de ciudades aún bajo control alemán. Esta decisión, tomada con la guerra prácticamente ganada, revelaría la verdadera naturaleza de Virginia Hall. No era solo una espía o una estratega militar, sino una guerrera en el sentido más completo de la palabra. Septiembre de 1944 marcó el inicio de la fase más audaz de la guerra personal de Virginia contra los nazis. Desobedeciendo órdenes directas de retirarse, reorganizó a sus maquis en una fuerza móvil de aproximadamente 200 combatientes, equipados con armas obtenidas de lanzamientos aéreos y vehículos requisados de colaboracionistas. Este pequeño ejército irregular operaba con una flexibilidad que las unidades militares convencionales no podían igualar. Virginia desarrolló una táctica que denominaba la araña. Sus unidades avanzaban por delante de las tropas aliadas regulares, infiltrándose en pueblos y ciudades aún ocupados, identificando puntos fuertes alemanes, estableciendo contacto con resistentes locales y saboteando las defensas enemigas justo antes de que llegaran las fuerzas principales. Esta estrategia probó ser tremendamente efectiva, acelerando el avance aliado y reduciendo las bajas. Un coronel del ejército estadounidense, asombrado por la precisión de la inteligencia que recibía, comentó: «Es como si tuviéramos un espía en cada cuartel alemán». No sabía que, en muchos casos, efectivamente así era, gracias a la red de Virginia. El punto culminante de esta campaña llegó con la liberación de la ciudad de Cosne-sur-Loire, un nudo ferroviario estratégico donde una guarnición alemana de 350 hombres se había atrincherado, amenazando con destruir los puentes vitales sobre el río Loire si eran atacados. Las tropas regulares aliadas estaban a 2 días de marcha, y los oficiales de inteligencia estimaban que los alemanes tendrían tiempo suficiente para volar las infraestructuras críticas antes de retirarse. Virginia, sin embargo, tenía otros planes. Utilizando información proporcionada por trabajadores ferroviarios de su red, identificó un punto débil en el perímetro defensivo, un túnel de mantenimiento que pasaba bajo las vías y emergía cerca del cuartel general alemán. Durante una noche sin luna, Virginia personalmente dirigió un equipo de asalto de 30 hombres a través de este túnel. No se limitó a dar órdenes desde la seguridad de la retaguardia. Cojeando por el estrecho pasaje con su Colt 45 en mano, encabezó la operación más peligrosa de su carrera. Lo que siguió fue un ataque relámpago que los alemanes nunca olvidarían. Emergiendo en pleno corazón del dispositivo enemigo, el equipo de Virginia neutralizó a los guardias con silenciadores y cuchillos antes de que pudieran dar la alarma. Simultáneamente, otros grupos de maquis sincronizados al minuto
cortaron las líneas telefónicas e iniciaron ataques de distracción en varios puntos de la ciudad. Virginia y sus hombres capturaron al comandante alemán literalmente en pijama, desconectaron los detonadores de los explosivos colocados en los puentes y tomaron control del centro de comunicaciones. Para cuando amaneció, la resistencia local había tomado el ayuntamiento e izado la bandera tricolor. Los alemanes, desconcertados por el ataque sorpresa y creyendo enfrentarse a una fuerza mucho mayor, se rindieron casi sin luchar. Cuando las tropas americanas llegaron 2 días después, encontraron la ciudad intacta, con los puentes seguros y a Virginia Hall dirigiendo el tráfico militar desde un improvisado puesto de mando, usando un mapa desplegado sobre el capó de un jeep alemán capturado. La liberación de Cosne no fue solo una victoria táctica, fue un símbolo poderoso de la resurrección de Francia. Virginia insistió en que fueran los resistentes franceses quienes aceptaran formalmente la rendición alemana, un gesto calculado para restaurar el orgullo nacional tan herido por años de ocupación. Las fotografías del evento, que mostrarían a soldados alemanes desarmados, marchando hacia la cautividad bajo la vigilancia de civiles franceses, muchos de ellos simples granjeros y obreros meses antes, se convertirían en imágenes icónicas de la liberación. Aunque Virginia se mantuvo deliberadamente fuera de los encuadres, los testimonios de los presentes describen a una mujer de apariencia común, apoyada en un bastón, observando la escena con una mezcla de orgullo y melancolía. Cuando un oficial americano le preguntó si era ella quien había organizado toda la operación, Virginia simplemente respondió: «No fui yo, fue Francia». La fama de Virginia entre los militares aliados crecía con cada victoria, pero su notoriedad entre los alemanes en retirada también aumentaba exponencialmente. Klaus Barbie, ahora desesperado ante la inminente derrota nazi, había emitido una última orden concerniente a Virginia. Si era capturada, debía ser ejecutada de inmediato, sin interrogatorio, y su cuerpo destruido sin dejar rastro. El carnicero de Lyon estaba obsesionado con la espía americana que había humillado a la Gestapo durante años. Las intercesiones de sus oficiales para un plan más racional caían en oídos sordos. Para Barbie, la dama coja se había convertido en un símbolo personal de todo lo que había salido mal con la ocupación alemana de Francia. Esta obsesión casi tuvo éxito en octubre de 1944, cuando un convoy donde viajaba Virginia fue emboscado por una unidad de las SS en retirada. En el intenso tiroteo que siguió, una bala atravesó su abrigo, otra destrozó la radio que llevaba en su mochila y 7 de sus hombres resultaron heridos. Virginia organizó la defensa, dirigió el contraataque y logró rechazar a los atacantes, demostrando una vez más que su valor no tenía nada que envidiar al de cualquier soldado convencional. Noviembre de 1944 encontró a Virginia operando en una Francia mayoritariamente liberada, pero con importantes bolsas de resistencia alemana, especialmente en el este, cerca de la frontera con Alemania. La naturaleza de su misión había evolucionado nuevamente. Ya no se trataba de organizar sabotajes o liberar ciudades, sino de perseguir un objetivo mucho más siniestro: identificar, localizar y capturar criminales de guerra nazis que intentaban escapar disfrazados entre refugiados y desplazados. La OSS había desarrollado la Operación Crowbar, un programa para evitar que oficiales de alto rango de las SS, científicos del programa de armas secretas y administradores del sistema de campos de concentración escaparan hacia Suiza o España. Virginia, con su red de contactos incomparable y su conocimiento del terreno, fue designada para liderar uno de los equipos de caza en el sector franco-suizo, un área montañosa ideal para fugas clandestinas. Las habilidades de Virginia como interrogadora resultaron tan formidables como sus dotes organizativas. Utilizando técnicas psicológicas avanzadas en lugar de métodos brutales, lograba que prisioneros de guerra y colaboradores capturados revelaran información crucial sobre rutas de escape, documentos falsos y puntos de reunión utilizados por nazis fugitivos. Su enfoque era metódicamente implacable. Cada pista se investigaba exhaustivamente,
Cada rumor se contrastaba con múltiples fuentes. Cada sospechoso era vigilado día y noche. A diferencia de algunos de sus colegas masculinos, que buscaban capturas espectaculares de figuras prominentes, Virginia concentraba sus esfuerzos en los técnicos del horror. Médicos que habían realizado experimentos en prisioneros, ingenieros que diseñaron cámaras de gas, burócratas que organizaron deportaciones masivas. Estos criminales de nivel medio, como ella los llamaba, tenían mayor probabilidad de pasar desapercibidos precisamente porque no eran rostros conocidos, pero su culpabilidad en el Holocausto era igual o mayor que la de líderes más visibles. El caso más destacado fue la captura de Wilhelm Schmid, un médico de las SS que había supervisado experimentos de hipotermia en el campo de Dachau. Schmid había asumido la identidad de un médico suizo, completa con documentos impecablemente falsificados, y trabajaba en una clínica rural atendiendo a refugiados. Su impostura parecía perfecta, pero Virginia notó una discrepancia en su historia durante un interrogatorio rutinario a un exguardia de Dachau. Los verdaderos médicos suizos habían recibido una formación específica en medicina alpina que Schmid no podía simular convincentemente. Tras semanas de vigilancia discreta, Virginia organizó una falsa emergencia médica que requería precisamente esos conocimientos especializados. Cuando Schmid demostró su ignorancia en procedimientos básicos de la medicina suiza, Virginia personalmente efectuó el arresto. Durante el registro posterior de su casa, se encontraron notas detalladas de experimentos que servirían como evidencia clave en los juicios de Nuremberg. La captura fue tan limpia y profesional que los servicios de inteligencia estadounidenses la utilizarían posteriormente como caso de estudio. Estos meses finales de la guerra europea revelaron una faceta perturbadora de Virginia, su creciente desencanto con la política y la burocracia. Mientras ella arriesgaba su vida capturando criminales nazis, observaba con amargura cómo consideraciones políticas comenzaban a influir en la persecución de ciertos sospechosos. Científicos alemanes con conocimientos valiosos recibían repentinamente protección especial de agencias gubernamentales americanas. Antiguos colaboracionistas franceses eran rehabilitados si tenían contactos influyentes. Incluso algunos oficiales de las SS recibían trato preferencial si ofrecían información sobre la Unión Soviética, el nuevo enemigo emergente. Virginia documentó meticulosamente estas inconsistencias en informes que enviaba directamente a Allen Dulles, entonces jefe de operaciones de la OSS en Europa, arriesgando su carrera al cuestionar decisiones tomadas a niveles muy superiores. La justicia no debe ser negociable, escribió en un informe particularmente crítico, o perderemos la autoridad moral por la que supuestamente luchamos. El final de la guerra en Europa en mayo de 1945 sorprendió a Virginia en una pequeña aldea de los Alpes franceses, donde había rastreado a 3 guardias de las SS implicados en la masacre de Oradour-sur-Glane. La noticia de la rendición alemana llegó por radio mientras supervisaba su traslado a un centro de detención. Según testigos, Virginia recibió la noticia con una calma sorprendente, limitándose a decir: «Bien, ahora el trabajo real comienza». Para muchos, la victoria significaba celebración y regreso a casa. Para Virginia, representaba el inicio de un proceso largo y doloroso de justicia y reconstrucción. Esa noche, mientras Francia estallaba en festejos, Virginia Hall se sentó sola en su habitación de hotel y escribió lo que sería uno de sus últimos informes oficiales desde Europa. No contenía autofelicitaciones ni reflexiones sentimentales, sino una evaluación fría de nazis aún prófugos, redes de escape activas y colaboradores no identificados. Para ella, la guerra no terminaría realmente hasta que el último criminal de guerra enfrentara la justicia. Esta obsesión por completar la misión, por cerrar cada caso abierto, definía a Virginia tanto como su legendaria pierna de madera. El regreso de Virginia a Estados Unidos en julio de 1945 fue tan discreto como su partida 3 años antes.
Sin fanfarrias ni reconocimiento público, desembarcó en Nueva York como una simple pasajera civil en un transporte militar. La mujer que había desafiado a la Gestapo, dirigido ejércitos guerrilleros y cambiado el curso de la guerra en Francia, caminaba ahora por las calles de Washington, D.C., como una funcionaria más del gobierno, con un maletín anodino y un pase de seguridad colgando del cuello. La transición fue brutal. De la adrenalina constante y las decisiones de vida o muerte, Virginia pasó a interminables reuniones de debriefing y montañas de papeleo. Sus superiores en la recién formada Agencia Central de Inteligencia, que había absorbido a la OSS, reconocían su valor excepcional, pero no sabían exactamente qué hacer con ella. La Guerra Fría apenas comenzaba, y las mujeres eran sistemáticamente excluidas de posiciones operativas de alto nivel, sin importar sus credenciales. Para una mujer que había comandado cientos de agentes en territorio enemigo, ser asignada a un escritorio analizando informes de terceros resultaba una humillación apenas disimulada. La verdadera tragedia, sin embargo, no era la subutilización de sus talentos, sino el velo de silencio forzoso que debía mantener sobre sus logros. La mayoría de sus operaciones seguían clasificadas como ultrasecretas, lo que significaba que ni siquiera podía explicar a su familia qué había hecho durante la guerra. Cuando le preguntaban, se limitaba a responder que había sido una especie de secretaria para el gobierno. La necesidad de mantener esta doble vida creó un aislamiento profundo. Los únicos que realmente comprendían lo que Virginia había vivido eran sus antiguos camaradas de la resistencia francesa, ahora al otro lado del Atlántico. Incluso su futuro esposo, Paul Goillot, un exagente de la OSS que había servido bajo su mando en Francia, estaba obligado a guardar silencio sobre sus hazañas compartidas. Este secretismo impuesto contrastaba dolorosamente con el tratamiento dado a agentes masculinos que, aunque con menos méritos, recibían reconocimientos públicos, promociones rápidas y asignaciones prestigiosas. El mayor golpe llegó en 1947, cuando el presidente Truman autorizó la entrega de condecoraciones a agentes destacados durante la guerra. Virginia fue nominada para la Distinguished Service Cross, la segunda condecoración militar más alta de Estados Unidos y que nunca antes había sido otorgada a una mujer civil. La recomendación, respaldada por generales y funcionarios de inteligencia de alto rango, detallaba sus extraordinarias contribuciones: más de 500 misiones de sabotaje coordinadas, la captura de 150 prisioneros de alto valor, el rescate de más de 100 aviadores derribados y la dirección de una fuerza guerrillera que había causado más de 800 bajas enemigas. En el último momento, sin embargo, la condecoración fue degradada a la Distinguished Service Medal, argumentando que Virginia, como civil y mujer, no había participado directamente en combate. Esta decisión ignoraba deliberadamente numerosos testimonios que la situaban en tiroteos, emboscadas e incluso dirigiendo personalmente operaciones de asalto. Virginia recibió la noticia con una sonrisa tensa, pero quienes la conocían bien notaron una nueva amargura en su mirada. Paradójicamente, fue Francia quien reconoció plenamente sus méritos. En una ceremonia privada en la embajada francesa en Washington, recibió la Croix de Guerre con palma, una de las más altas condecoraciones militares francesas. El embajador, visiblemente emocionado, se apartó del discurso protocolar para dirigirse directamente a ella. Mademoiselle Hall, cuando los historiadores escriban sobre cómo Francia recuperó su libertad, su nombre estará entre los primeros. La ceremonia fue breve. Asistieron apenas una docena de personas debido a la naturaleza clasificada de sus operaciones y no apareció en ningún periódico americano. Virginia guardó la medalla en un cajón junto con las pocas fotografías que conservaba de sus días en la Resistencia. Para el público general, para sus vecinos, incluso para la mayoría de sus colegas en la CIA, Virginia Hall seguía siendo simplemente una funcionaria administrativa con una discapacidad, una mujer discreta que cojeaba ligeramente y nunca hablaba de su pasado. Los años siguientes vieron a Virginia luchar dentro del sistema,
intentando abrir camino para sí misma y para otras mujeres en el mundo de la inteligencia. Fue asignada a misiones en Europa, siempre en posiciones secundarias y analíticas, nunca con el nivel de responsabilidad operativa que había demostrado merecer. En Viena, París y Roma, Virginia utilizó sus contactos en la antigua resistencia para establecer redes de vigilancia contra la expansión soviética, pero siempre bajo supervisión masculina y con autonomía limitada. Su frustración crecía, manifestándose en informes cada vez más directos que cuestionaban la eficacia de la burocracia emergente. En 1953, cuando fue pasada por alto para dirigir la estación de París, un puesto para el que estaba excepcionalmente cualificada por su conocimiento del terreno y sus contactos, Virginia tomó la decisión más difícil de su carrera: solicitar la jubilación anticipada. Tenía solo 47 años, pero sentía que la agencia que había ayudado a fundar con su sangre y sacrificio ya no valoraba lo que ella podía ofrecer. Su carta de renuncia, archivada en un expediente clasificado, contenía una frase reveladora: «He derrotado a nazis que me buscaban específicamente para matarme. Es irónico que no haya podido vencer a burócratas que simplemente pretenden que no existo». La vida de Virginia tras su retiro en 1953 fue un estudio en contrastes. Exteriormente, se convirtió en lo que parecía una típica ama de casa estadounidense de posguerra. Se casó con Paul Goillot, compró una pequeña granja en Barnesville, Maryland, y adoptó una rutina tranquila dedicada a la jardinería y la crianza de animales. Los vecinos la conocían como una mujer reservada que ocasionalmente cojeaba por el pueblo para hacer compras, siempre amable pero evasiva respecto a su pasado. Nadie habría imaginado que esta mujer discreta, que dedicaba horas a cultivar tomates y a entrenar a sus perros, había una vez dirigido una red de espionaje que había aterrorizado a la Gestapo. Virginia parecía haber aceptado su anonimato con gracia. Sin embargo, tras esta fachada de normalidad doméstica, mantenía contacto con su antigua vida a través de correspondencia cifrada con ex-resistentes franceses, muchos de los cuales habían ascendido a posiciones de poder en la Francia de posguerra. En su desván, una vieja maleta contenía recortes de periódicos, fotografías y documentos que narraban fragmentos de su historia secreta, un archivo personal que no compartía con nadie. El mundo que Virginia había ayudado a salvar seguía su curso, transformándose rápidamente. La Guerra Fría se intensificaba, Francia perdía su imperio colonial y una nueva generación crecía sin conocer la ocupación. Los sacrificios de la resistencia comenzaban a desdibujarse en la memoria colectiva, reemplazados por narrativas más convenientes y heroicas. Esta erosión de la historia preocupaba profundamente a Virginia. En cartas privadas a antiguos camaradas, expresaba su temor de que las lecciones de la guerra sobre colaboración, resistencia y el precio real de la libertad se estuvieran perdiendo. Fue esta preocupación lo que finalmente la sacó de su retiro voluntario en 1968, cuando aceptó dar una serie de entrevistas anónimas a una historiadora francesa que preparaba un libro sobre mujeres en la resistencia. Virginia impuso condiciones estrictas, no fotografías recientes, no detalles que pudieran identificar su vida actual, y un enfoque en las redes y los resistentes franceses, no en ella misma. Estas conversaciones, grabadas en cintas que permanecerían clasificadas hasta décadas después, representan el único testimonio extenso de Virginia sobre su experiencia durante la guerra. En estas grabaciones, Virginia revela finalmente la verdad detrás de su legendaria pierna de madera. Contrario a la mitología que se había construido, Cuthbert, como llamaba a su prótesis, no había sido un obstáculo a superar, sino una ventaja táctica inesperada. Los alemanes simplemente no podían concebir que una mujer discapacitada pudiera ser una amenaza, explicaba. Esta subestimación fue mi mayor activo. Virginia describía cómo había aprendido a usar su discapacidad como una forma de camuflaje psicológico. Oficiales alemanes que la veían cojeando en un café automáticamente la descartaban como una posible amenaza, permitiéndole observar y escuchar sin despertar sospechas.
Irónicamente, cuando la Gestapo finalmente comprendió que la dama coja era en realidad su adversario más formidable, esta misma característica se convirtió en su talón de Aquiles, haciendo que fuera fácilmente identificable. Virginia tuvo que transformar radicalmente su apariencia y movimientos, adoptando identidades que ocultaban o explicaban su cojera de maneras diferentes. Pasé de ser una turista americana a una campesina francesa, luego a una anciana viuda, y finalmente a una lechera robusta, recordaba. Pero Cuthbert siempre venía conmigo, adaptándose a cada nueva identidad con pequeños ajustes en mi forma de caminar. El reconocimiento público que Virginia tanto merecía llegaría demasiado tarde para que ella lo disfrutara plenamente. En 1988, 5 años después de su muerte a los 77 años, la CIA finalmente desclasificó parte de su expediente y estableció un premio con su nombre para mujeres destacadas en inteligencia. En 2006, la agencia instaló una estatua de Virginia en su sede de Langley, convirtiéndola en una de las pocas agentes honradas de esta manera. Francia, fiel a su promesa, ha mantenido viva su memoria con mayor constancia. Escuelas llevan su nombre, un memorial en Lyon recuerda sus hazañas, y su historia se enseña en academias militares francesas como ejemplo de liderazgo en condiciones adversas. Sin embargo, incluso estos homenajes tardíos apenas rascan la superficie de su verdadero legado. Las operaciones más audaces de Virginia siguen clasificadas. Las identidades de muchos agentes que salvó permanecen protegidas y detalles cruciales de sus métodos continúan siendo secretos operativos. Lo que hace que la historia de Virginia Hall sea tan extraordinaria no es solo lo que logró, sino los obstáculos que tuvo que superar para lograrlo. Enfrentó triple discriminación: como mujer en instituciones dominadas por hombres, como persona con discapacidad en un campo que exigía capacidad física, y como agente encubierta en un país ocupado donde cada desconocido era un potencial delator. Cualquiera de estas barreras habría sido suficiente para detener a una persona ordinaria, pero Virginia transformó cada desventaja en una fortaleza. Su género la hizo invisible en un mundo donde el poder era masculino. Su discapacidad proporcionó una cobertura perfecta. Su condición de extranjera le permitió ver oportunidades que los locales, paralizados por años de ocupación, no podían imaginar. Virginia Hall no solo se adaptó a un mundo hostil, lo redefinió con su voluntad indomable. En una época donde las mujeres eran relegadas a roles de apoyo, ella demostró que el liderazgo, la valentía y la inteligencia estratégica no tienen género. Mientras gobiernos y ejércitos regulares caían ante la máquina de guerra nazi, esta mujer solitaria con una pierna de madera construyó desde cero una fuerza de resistencia que alteró el curso de la historia. Su legado no reside en medallas o monumentos, sino en una verdad poderosa. A veces los héroes más extraordinarios son aquellos que el mundo subestima por completo.